Hola, soy el Dr. Jared Garrison, soy el oficial de salud del condado de Glenn. Me gustaría hablar unos minutos sobre COVID-19 y las escuelas. Hoy es el 29 de junio, pasamos más de 2 horas en una reunión con los superintendentes de las escuelas platicando sobre algunos de los cambios y cosas que serán un poco diferentes en las escuelas. Hablamos sobre los diferentes problemas y cómo resolverlos para que la escuela sea lo más seguro posible, pero a la vez tratando de hacer que la escuela sea lo más normal posible. Y entonces me gustaría hablar por unos minutos sobre cómo serán algunos de estos cambios y tratar de transmitir esta información a los padres de los estudiantes para que puedan tener una buena idea de cómo va a funcionar esto en las escuelas. De mi perspectiva, mi mamá era maestra, estoy muy a favor de la educación. En mi opinión, lo peor que ha sucedido con el cierre de los negocios, las escuelas y todo lo demás ha sido el tremendo impacto que ha tenido en los jóvenes. Para muchos de ellos, cuando la escuela se detuvo, toda la educación se detuvo. Desafortunadamente, a veces el hogar no es un lugar muy seguro para los niños, pero la escuela sí es segura y lamentablemente es probable que hay algunos niños que están en un poco de peligro. Socialización. Creo que es muy importante que los niños se junten con sus compañeros y la salud emocional y especialmente con toda la turbulencia y el desacuerdo que está sucediendo y luego cuando los jóvenes no tienen su apoyo social, creo que se les hace aún más difícil. Aún así, creo firmemente que debemos hacer lo que podamos para mantener a las personas lo más seguras posible. Entonces, ¿qué sabemos sobre COVID-19? Primeramente, no es tan mortal como pensábamos al principio, lo cual es una noticia fantástica y para ser honesto, estamos aprendiendo cosas a medida que pasa el tiempo. Esto quiere decir que el porcentaje de personas que se mueren de COVID-19 solo va a seguir disminuyendo. Aún así, la literatura médica es bastante clara. Entre 10 y 20% de las personas que tienen COVID-19 tendrán que ser hospitalizadas y vamos a revisar cómo se ve esto en el condado de Glenn. Sin embargo, tiene una morbilidad significativa o en otras palabras, hay muchas personas que todavía se enferman aun cuando no se mueren. Hay un estudio de Kaiser de 1,277 pacientes que fueron hospitalizados con COVID. La duración promedio de la estancia en el hospital fue de 10.7 días. 42% requirieron entrar en la unidad de cuidados intensivos. 25% de ellos pasó más de 16 días dentro del hospital. Entonces se ponían bastante enfermos. En nuestro condado hubo alguien que tuvo que usar un ventilador, entonces pasó un par de semanas en la unidad de cuidados intensivos. Estuvo en el hospital por más de un mes y por supuesto eso conlleva mucha rehabilitación. La factura total va a superar los $200,000, entonces hay muchas consecuencias negativas que resultan del COVID-19. No hay tantos muertos, pero sí hay mucha enfermedad y posibles complicaciones a largo plazo que pueden asociarse con COVID-19. Por lo tanto, queremos hacer lo que podamos para tratar de minimizar la propagación. Hablando de propagación, así es como se ve en forma gráfica el condado de Glenn, para que puedan ver que comenzó lentamente y pueden ver que ha crecido exponencialmente. Esto es el viernes y ahora hay más de 100 casos, pero se pueden ver muy claramente que está aumentando el número de casos y habrá muchas cosas que voy a mencionar en este video que pueden hacer para disminuir la propagación de COVID-19. Esta gráfica demuestra la búsqueda de residentes del condado de Glenn que han salido positivos con COVID-19 y lo que ha pasado con ellos. La gran mayoría de ellos, el 75%, han podido quedarse en casa y no han tenido que ir al hospital ni nada de eso. Asintomáticos, 15.6% de los estudios muestran que no, esto debería ser más del 25%, de modo que probablemente significa que no estamos haciendo el número de pruebas que deberíamos estar haciendo. Como mencioné, nuestra tasa de hospitalización aquí en el condado de Glenn está en realidad un poco baja ahorita. No sé si esto volverá a subir o qué va a pasar. Al principio estábamos muy por encima del 20%, ahora estamos un poco por encima del 10%, entonces el 11% han tenido que ser hospitalizados. Hemos tenido 5 que ingresaron a las habitaciones regulares del hospital y 4 que tuvieron que ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Así que hasta ahora esta es la situación para el condado de Glenn.
Esto tiene que ver con el seguimiento y la determinación de si podemos o no podemos averiguar dónde las personas contrajeron COVID-19 y como pueden ver, en el 92% de los casos podemos averiguar dónde contrajeron COVID-19. Tenemos algunas personas del Departamento de Salud que son excelentes detectives y siguen haciendo preguntas y en el 92% de los casos podemos determinar dónde se contagió. Solo para alrededor del 8% de los casos no podemos. Tenemos una buena idea de cómo se propaga y es algo interesante cuando vemos todos los casos, este 92% y lo que tienen en común es proximidad, menos de 6 pies de distancia y más de 15 minutos juntos y sin cobertura facial. Cada uno de nuestros casos pertenece a esa categoría. Algo interesante, ¿no? No es demasiado complicado. Si podemos detener esto, potencialmente el 92% de nuestros casos desaparecen o se reduce muchísimo. Estas son cosas importantes. Esas son cosas importantes. Así que vamos a incorporar eso en la escuela y como las cosas serán un poco diferentes. Porque si lo piensan, ¿con qué frecuencia pasan más de 15 minutos juntos los estudiantes a menos de 6 pies de distancia? Y imagínense a un estudiante con un montón de otros estudiantes a su alrededor. Y en cada clase, si se fijan en un estudiante, ¿cuántas personas podrían infectar? Si simplemente dibuja un círculo con un radio de 6 pies alrededor de él, serían muchos, serían muchos. Entonces, ¿cómo se propaga SARS-CoV-2 o COVID-19? ¿Cómo se propaga? Las gotitas respiratorias son el modo primario de transmisión. Las gotitas respiratorias se producen al toser, al estornudar, cuando hablamos, incluso cuando respiramos. Enviamos estas pequeñas partículas al aire y esas partículas aterrizan en los ojos de las personas o las respiramos y entran a nuestros pulmones y esos son los dos lugares principales en los que tenemos los receptores para que ese virus ingrese a nuestros cuerpos. Es en los ojos y los pulmones. Así que hablaremos de eso en un poco más. Pero eso es sin duda la forma más común en que se propaga COVID-19. Me encanta esta imagen. Esta es la famosa imagen del CDC. Pueden ver a este señor tosiendo y pueden ver todas esas partículas respiratorias y pueden imaginar cómo esos podrían estar llenos del virus COVID-19 o el coronavirus. Y pueden ver cómo al toser este señor podría enviar hacia mí un montón de esas partículas y hacer que me enferme. Y de hecho, pues hablamos de esos 15 minutos. Lo que creemos es que uno tiene que recibir una suficiente cantidad del virus para que hace que se enferme y eso es cierto para casi todas las infecciones, no es solo una partícula del virus que enferma a alguien o incluso una bacteria. Hay una cierta cantidad y luego eso es suficiente para finalmente enfermarse. Y esos 15 minutos son esas exposiciones repetidas al virus hasta que se obtiene lo suficiente para enfermarse y se cree que en cuanto más recibe, lo más enfermo se pone. Eso es lo que pensamos. Pero pueden ver como si este señor tose y me pega a mí, en una sola exposición recibo bastantes partículas del coronavirus, ¿verdad? Ahora quiero que piensen por un segundo, en lugar de que este señor tosa sin nada cubriendo la cara, ¿qué pasa si tose en el codo? No va a haber tantas partículas, ¿verdad? ¿Qué pasa si vamos un paso más allá y le ponemos una mascarilla? ¿Cuántas de esas partículas van a salir? No van a ser tantas, y cuando tengan una mascarilla les invito a que hagan esto. Sóplense en la mano con la mascarilla puesta y sin la mascarilla. Es una excelente manera de entender realmente qué tan eficaz es una mascarilla para disminuir la propagación de las partículas de ese respiro. Hemos estado diciendo por mucho tiempo, si le ponemos a él una mascarilla, esto me protege a mí porque él no envía esas partículas respiratorias hacia mí. Y si yo me pongo una mascarilla, le protejo a él porque no envío esas partículas hacia él. Si todos usamos mascarillas, entonces todos estamos protegidos. Tiene sentido, ¿no? Mascarillas obligatorias. Desafortunadamente, esto va a ser algo que va a ser parte del nuevo año escolar.
Realmente quisiera que no fuera así. La realidad es que hay buenas estadísticas y voy a compartir con ustedes la razón por la cual las mascarillas ayudan a proteger a las personas y por qué el estado de California ha hecho tanto hincapié en que las mascarillas son obligatorias. Esta es una foto de un artículo que habla sobre un estudio. El estudio fue publicado en Lancet en el 1 de junio, y lo que hicieron fue que recorrieron el mundo en busca de todos los estudios en cuanto a las tasas de transmisión sin y con equipo de protección. Ellos leyeron 244 diferentes artículos, 16 idiomas diferentes, intentaron obtener las mejores estadísticas posibles. No obstante, el estudio no es absolutamente perfecto. Hay muchos defectos, pero esos son los números con los que salieron cuando uno no hace ningún tipo de distanciamiento social o distanciamiento físico. La posibilidad de contagiarse con COVID-19 es aproximadamente del 12.8%. Ahora, si aumenta la distancia a 1 metro, unos 4 pies, se reduce a 2.6, una diferencia muy grande, ¿no? Una diferencia muy grande. Y si se aumenta la distancia un poco más, a 6 pies, se reduce aún más, y pueden ir al estudio y ver la gráfica para ver las estadísticas. Mascarillas 17.4% sin nada, pero con la mascarilla se reduce a 3.1%, y eso es muy significativo. Al usar una mascarilla, la probabilidad de contagiarse de COVID-19 es 5 a 6 veces menos probable. Y lo bueno de este estudio es que en realidad muestra que la persona que usa la mascarilla se beneficia. Hemos tenido una serie de estudios que han demostrado que al ponerle una mascarilla a una persona, todos los demás están protegidos. Por ejemplo, hubo un estudio en que alguien salió positivo con COVID en una familia, le pusieron mascarillas a todos y disminuyeron la posibilidad de propagación de COVID-19 a cualquier otro miembro de la familia por un 78%. Entonces las mascarillas claramente funcionan y es genial que proteja tanto a la persona que lo usa como a todos a su alrededor. Protección ocular. Creo que hay muchas personas que no se dan cuenta de que el virus puede entrar al cuerpo por medio de los ojos. Algunos lugares en nuestro cuerpo donde tenemos las células que tienen los receptores para recibir ese nuevo coronavirus. El lugar principal está en los pulmones, el otro lugar principal está en los ojos, y luego tenemos algunos en nuestras fosas nasales y la boca, pero los lugares más grandes están en los pulmones. Pero al tener algún tipo de protección ocular, ya sea gafas o careta, pasaron del 16% a 5.5%, entonces un tercio menos probable de contraer COVID-19 con algún tipo de protección para los ojos. Una de las cosas que señalan es que aún con todas esas cosas todavía existe la posibilidad de que puede terminar contrayendo COVID-19, pero creo que eso proporciona algunas buenas estadísticas en cuanto al nivel de protección que nos da al usar estas cosas. Quiero hablar sobre la detección de síntomas. Una de las otras cosas que será diferente cuando comience la escuela es que vamos a pedirles a los padres que evalúen a sus hijos para detectar síntomas antes de que los manden a la escuela, porque si mandamos a un niño a la escuela con COVID-19 y luego terminan propagándolo a otro y luego se lo llevan a los padres, tal vez a los abuelos, se puede ver cómo esto puede llevar a algo así como lo que teníamos en la gráfica, en el que simplemente suben los casos. Entonces, detectar los síntomas va a ser algo que la gente va a tener que hacer. Cuando estábamos hablando de eso, algunos superintendentes dijeron que van a hacerlo en la escuela y será algo obligatorio. Otros dijeron que van a pedir que los padres lo hagan en casa, así que hay alguna variación, pero habrá algún tipo de evaluación. Estos son los síntomas del CDC. Hay fiebre, tos, dificultad para respirar, escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, fatiga, dolor muscular, dolores de cabeza, dolor de garganta, pérdida reciente del gusto o del olfato. Y voy a tener que parar ahí y hablar acerca de esto por un segundo porque pienso que es importante. UC San Diego tiene un maravilloso estudio. Pueden ir al sitio y leerlo al respecto. Descubrieron que aproximadamente el 70% de las personas que salieron positivas con COVID-19 perdieron el sentido del gusto y del olfato. Hay un estudio de Inglaterra que descubrió que la pérdida del gusto y del olfato era el síntoma más común del COVID-19. Es interesante, ¿no? Y hubo otro estudio que demostró que alrededor de 12% de las veces es el primer síntoma.
Las personas se sienten bien, van a tomar su café por la mañana y simplemente no pueden saborearlo. Si eso sucede, quédense en casa. Es casi seguro que es COVID y hay una alta probabilidad que sea COVID. Así que es muy importante que estén conscientes de esto. Las náuseas, los vómitos y la diarrea, esos son también síntomas tempranos y queremos detectarlos con anticipación. Las fiebres a menudo son síntomas posteriores. La dificultad para respirar es un síntoma posterior. Las náuseas, los vómitos y la diarrea y la pérdida del gusto, el olfato son síntomas más tempranos. Congestión nasal y nariz que moquea son bastantes cosas para recordar. En Australia lo tienen un poco diferente, así que dicen si tienen síntomas de resfriado o gripe y pérdida del gusto y el olfato, se podría decir que si está enfermo y pierde el sentido del olfato o del gusto, quédense en casa a hacerse la prueba. Estos van a ser los síntomas que tiene que reconocer. Entonces voy a leer esto y luego hablaremos de dónde viene. El modo principal de propagación de COVID-19 es de persona a persona, principalmente vía la transmisión de gotas. Por esta razón, la estrategia para la prevención de infecciones debería centrarse en este tipo de propagación, incluyendo distanciamiento físico, cubriendo la cara e higiene. Esto proviene de la American Academy of Pediatrics preparando a su escuela para COVID-19. Esta es la parte interesante. Esta es la primera línea en la sección de limpieza y desinfección. Al citar las palabras del CDC, COVID-19 no se transmite muy fácilmente vía objetos o fomite. Ese es el término médico. Cuando va de una persona a un objeto a una persona, esto se llama transmisión fomite. Esto se transmite por las gotas respiratorias. No ocurre tanto al tocar manejillas de la puerta y ese tipo de cosas se puede, pero ese no es la manera principal. Así es como prevenimos la propagación de COVID-19 con distanciamiento físico, usando una mascarilla y manteniendo nuestras manos limpias. Eso va a ser el punto crucial. Ahora habrá muchas cosas que van a hacer con las tareas de alto contacto. Habrá muchos énfasis en el uso de lavarse las manos y el uso de desinfectantes para las manos. A lo mejor cada vez que entran y salgan al recreo, algo así, porque esto ayudará a disminuir la propagación de COVID-19. Áreas especiales de preocupación de COVID-19. Entonces, la hora del almuerzo. Es muy probable que la hora de almuerzo será diferente de lo que era el año pasado. Al hablar con los superintendentes sobre esto, parece que lo que estaban pensando era que escalarían la hora de almuerzo para que lleguen a diferentes horas para que no haya tanta gente. Piensen en la hora del almuerzo. Piensen en todos esos niños en una área realmente pequeña y luego ¿qué es lo que hacen? Se quitan las mascarillas porque tienen que comer, ¿no? Y eso es simplemente un área perfecta para propagación de COVID-19 y generalmente pasan por lo menos 15 a 20 minutos juntos ahí. Entonces la hora de almuerzo es algo aterrador. Han hablado acerca de hacer una rotación o hacerla afuera cuando el clima está agradable y creo que otra opción que se presentó era de que los niños se quedarán en las aulas donde puede haber más distancia entre ellos y desafortunadamente va a ser un poco difícil para los maestros. Me siento mal por ellos y por los niños también. Cantar es algo muy peligroso con COVID-19. Cantamos y cuanto más fuerte cantamos, más gotas respiratorias producimos y más lejos salen. Y luego cuando cantamos esa nota que hacemos y las respiramos. Entonces puede ver cómo los coros realmente podrían propagar COVID-19. Hubo un coro en Washington, una persona entró y tenía COVID-19, 87% de las personas se infectaron, 53 personas, hubo hospitalizaciones múltiples y 2 muertos. Cantar es algo peligroso, así que estoy pensando que el teatro musical y el coro van a tener que hacer algunos cambios significativos al respecto o simplemente discontinuarlo. Y creo que será muy difícil tener un sonido de buena calidad a través de una mascarilla. Creo que eso va a ser algo frustrante, así que creo que probablemente la mayoría de los superintendentes van a eliminar el coro. Veremos, banda. Todos esos instrumentos a los que se les tiene que soplar van a enviar esas gotas respiratorias, así que probablemente sea otro que será radicalmente diferente o eliminado. No sé, veremos lo que resulta al final.
Y ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, enviamos esas gotas y respiramos más profundo. Esas gotas respiratorias están saliendo, así que vamos a tratar de hacer cosas donde mantenemos a los niños afuera tanto como podamos y los mantenemos distanciados. Van a tener que pensar e implementar algunos juegos y cosas diferentes que van a jugar. No sé si saben, pero varios jugadores del Sacramento Kings se han contagiado con COVID-19 al estar en un gimnasio corriendo de un extremo al otro de la cancha, muy cerca el uno del otro. Se puede ver cómo se propagaría COVID-19. Y luego los autobuses. Con los autobuses estamos todos juntos en una pequeña área, viajando por la carretera más de 15 minutos. Estamos a menos de 6 pies de distancia. Es potencialmente una cosa peligrosa. Entonces vamos a pedir que a los padres lleven a sus hijos lo más que pueden para protegerlos, y debido a que hay una persona menos en el autobús y eso permite que haya más distancia entre los demás, también proteja a los que están en el autobús. Vamos a hacer lo mejor que podamos con eso, y eso será un poco difícil. La otra cosa que vamos a hacer es tratar de mantener las ventanas abiertas para que tengamos buena circulación de aire, para tratar de diluir esas partículas respiratorias. Entonces, estos son tiempos difíciles. Desearía que las cosas fueran diferentes, pero no lo son. Y este es el momento en que lamentablemente estamos viviendo. Así que haremos lo mejor que podamos con esto. Creo que el sentimiento que percibí de todos y cada uno de los superintendentes es que realmente queremos que la escuela reunir a todos los niños, que las cosas sean lo más normales posibles, pero hacerlo de una manera segura, y creo que esa es la meta de probablemente todos los maestros y todos para hacer que esto funcione. Y no es fácil, no hay duda al respecto. A pesar de eso, he vivido en Orland ya por casi 16 años y he estado practicando medicina en Willows por 16 años, y conozco a las personas de esta comunidad. Sé que pueden hacer cosas difíciles. Sé que aunque no es divertido usar una mascarilla y hace calor, pueden hacerlo para protegerse a sí mismos, así como el resto de la comunidad y especialmente las ancianitas. Sé que si podemos quedarnos en casa o cuando estamos juntos, tal vez solo dar un paso para atrás, que realmente va a hacer mucho para disminuir la propagación. Y luego lo otro es que podemos pensar en nuestro prójimo, y cuando estamos enfermos no ir al trabajo y no ir a la escuela. Sé que nosotros como comunidad podemos hacer esto. Gracias.